se revela la increíble verdad detrás de un veterano restaurando un avión. Un medallón transforma. Miguel paseaba por el pequeño pueblo donde había crecido, sintiendo como el olor de las tortillas recién hechas se entrelazaba con sus recuerdos de guerra. A sus 35 años, la alegría de regresar era un eco lejano. Las risas de los niños jugaban en la distancia, pero él se sentía como un extraño. Su propio hogar lo miraba con desconfianza, como si el peso de su pasado fuera una carga que no podían o no querían soportar. Los besos de su madre y los abrazos de su hermana parecían estar empañados por esa sombra invisible que traía consigo. Caminaba arrastrando más que su equipaje. Los fantasmas de sus compañeros caídos lo seguían, sus voces resonaban en su mente, demandas de redención que no sabía si podría cumplir. En la soledad de sus pensamientos, Miguel dudaba, ¿era un héroe o un paria? Cada mirada que se cruzaba con la suya le recordaba que él ya no pertenecía a este lugar. El eco de las balas y el lamento de los perdedores lo mantenían despierto por las noches, mientras el pueblo que lo conocía se había convertido en un mundo ajeno. Su amigo Fernando le había regalado un viejo avión abandonado, un carcasa de sueños marchitos. Cuando lo vio por primera vez, una chispa de esperanza brilló en su corazón. Esa chatarra, con alas desgastadas por el tiempo, simbolizaba su propia lucha, el deseo de superar un pasado que lo perseguía. Mientras trabajaba en su restauración, la rítmica sonoridad de las herramientas le ayudaba a escape de sus recuerdos, aunque siempre había un rincón de su mente que se negaba a dejarlo en paz. Era un caos interno incontrolable, luchando entre el deseo de elevarse y el peso de su historia. Días después, en su búsqueda por revivir el avión, encontró un medallón oculto en un compartimento. Al abrirlo, el rostro envejecido de su abuelo lo observó fijamente. El anciano, también un mecánico con sueños rotos que nunca voló, había enfrentado sus propias batallas. Miguel sintió que un torrente de emociones lo desbordaba, dolor, tristeza y una inexplicable determinación. ¿Por qué su abuelo había vivido en las sombras de sus sacrificios, dejando de lado lo que podía haber sido? Alertado por su propia vulnerabilidad, Miguel cuestionó si él estaría condenado a repetir historias de renuncias y olvidos. Cada día, mientras el avión se iba transformando, Miguel buscaba compartir su experiencia con los jóvenes del barrio. Con voz temblorosa, hablaba del sacrificio y del trabajo duro, pero sentía que su mensaje era un susurro en medio de una tormenta. Al ver la indiferencia en sus rostros y escuchar sus murmullos, la angustia lo envolvía. La conexión que anhelaba les resultaba extraña, su historia estaba teñida de recuerdos dolorosos que ellos no deseaban cargar. Lo que una vez fue amistad, ahora se sentía como una traición. La impotencia se transformaba en una pesada losa en su pecho, deseando gritarles que él solo quería ayudar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Fue en una noche clara, justo cuando decidió desprenderse del medallón, cuando una luz inesperada emanó de él. Esa claridad iluminó no solo su rostro, sino también sus dudas, sus temores y anhelos. Con el corazón retumbando en sus oídos, el medallón parecía susurrarle verdades que nunca había contemplado. Pero el ruido en su mente solo aumentó. ¿Se atrevería a descubrir el legado oculto de su familia o se resignaría a ser un prisionero de los recuerdos? La ansiedad lo consumía mientras el frío del medallón le recordaba que la revelación estaba a punto de llegar, trayendo consigo una transformación que podía cambiar todo, para él, para su pasado y para aquel pueblo que no parecía verlo. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco entraba en sus pulmones.
aliviando momentáneamente la opresión en su pecho. Había decidido que no podía seguir evadiendo el peso del medallón, ni el peso de su propia historia. Esa noche, mientras la claridad del objeto resplandecía casi sobrenaturalmente, se sintió empujado a confrontar la realidad de su legado familiar. Con cada esfuerzo que dedicaba al avión, Miguel empezaba a encontrar no solo trozos de metal y pintura, sino también fragmentos de sí mismo que había perdido en el camino. Las horas pasaban, y con cada día de trabajo, comenzaba a ver el reflejo del mismo espíritu que había poseído a su abuelo, un mecánico que había soñado, aunque no lograra despegar. Decidió que el medallón no debía ser simplemente un recordatorio de lo que pudo haber sido, debía convertirse en una herramienta de transformación. Así que, sin soltarlo, se enfocó en aprender más sobre su abuelo, no solo el hombre que había sido, sino el hombre que podía haber sido. Empezó a investigar su historia, así como la historia del avión que estaba restaurando. Cada descubrimiento sobre el pasado de su familia arrojaba luz sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Desde los relatos recuperados de la época de su abuelo, Miguel se sintió inspirado por el hecho de que su familia había luchado por algo más grande que ellos mismos. Podía ver cómo las esperanzas y los sueños se entrelazaban con las realidades de la vida cotidiana. Las exigencias y los sacrificios de su abuelo le mostraban que, aunque las heridas de la guerra nunca se desvanecen completamente, el verdadero legado radica en el legado de resiliencia que se transmite de generación en generación. Los días se convirtieron en semanas y, con cada pequeña victoria en la restauración del avión, Miguel comenzó a reconfigurar su percepción del pasado y su lugar en el presente. La conexión que había buscado con los jóvenes del barrio empezaba a tomar forma. Compartía anécdotas sobre su abuelo y su propio viaje de sanación, buscando encender una chispa de curiosidad en ellos. Nunca había imaginado que su propia vulnerabilidad podría servir de catalizador para inspirar a otros. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre aún nublaba su mente. ¿Sería suficiente? Los jóvenes a menudo lo escuchaban con atención, pero los murmullos de las críticas se deslizaban en su mente, recordándole que no todos estaban dispuestos a aceptar su mensaje. Era un desafío porque, si bien deseaba ayudar, a menudo se sentía atrapado entre su deseo de ser comprendido y su temor a ser rechazado. Una tarde, mientras ajustaba las alas del avión, un grupo de adolescentes se detuvo a observarlo. Sin pensarlo, Miguel decidió involucrarlos. ¿Saben qué es esto?, les preguntó, señalando la estructura metálica. Con asombro, miraron el avión que una vez fue solo un montón de piezas inútiles. Fue entonces cuando, apoyándose en su reciente entendimiento del legado familiar, compartió con ellos una historia sobre su abuelo y cómo la perseverancia puede dar vida a los sueños perdidos. Al terminar, notó algo en sus rostros, un brote de interés que antes no estaba presente. Sin embargo, también sentía un inexplicable apremio, como si el medallón en su bolsillo se pesara más que nunca. Su historia, aunque ya contada, todavía tenía profundidades por explorar, secretos que podrían cambiar el rumbo de su futuro. Esa noche, mientras contemplaba el medallón brillando suavemente, se preguntó qué otra revelación traería consigo. Los ecos de su pasado resonaban, y la verdad sobre el legado de su familia comenzaba a desenterrar viejas heridas. ¿Qué más podía descubrir sobre el hombre que había sido su abuelo? ¿Y qué significaría eso para el hombre que él estaba destinado a ser? La inquietud lo llevó a dar un paso más allá, iniciando un nuevo camino hacia la integración de su vida pasada con la que aún le esperaba. Las primeras luces del alba se filtraban con cautela a través del taller. Miguel se encontraba allí, inmerso en una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. La noche anterior había decidido que había llegado el momento de profundizar en el legado de su abuelo más allá de lo que había descubierto hasta ahora. Mientras deslizaba los dedos sobre el medallón, sintió una conexión vital que lo impulsaba a descubrir la verdad oculta detrás de la historia familiar que había heredado. Al poco tiempo, la búsqueda lo llevó a un viejo cofre que había pertenecido a su abuelo, escondido en el desván. Al abrirlo, descubrió cartas, fotografías y un diario desgastado.
Cada página que leía parecía transportarlo a un tiempo y lugar donde la ambición y la realidad se entrelazaban de maneras difíciles de imaginar. Su abuelo, enfrentándose a obstáculos insuperables, había trazado un mapa de sueños, uno que Miguel se sentía impulsado a seguir, convirtiéndose en el heredero de esa resistencia. Miguel se detuvo ante una carta especialmente impactante, escrita meses antes de su abuelo enlistarse en la guerra. En ella, el hombre hablaba con fervor de su deseo no solo de volar, sino de lo que significa levantarse de cualquier caída. Fue entonces que Miguel comprendió que su propio desánimo, esa voz interna que lo instaba a rendirse, era un eco de las luchas de su abuelo. La revelación lo llenó de una nueva determinación, no podía permitir que ese legado se diluyera ni en él ni en los jóvenes que lo escuchaban, con el medallón como su guía. Decidió que debía canalizar las lecciones de su abuelo en un proyecto tangible. La idea floreció en su mente, iniciar una serie de talleres de restauración de aeronaves para los adolescentes del barrio. Sería un espacio donde podrían aprender no solo sobre mecánica, sino sobre la perseverancia, la resiliencia y la capacidad de construir sus propios sueños a partir de residuos. Miguel se sintió inspirado a preparar una presentación, detallar la historia de su abuelo, sus sacrificios y sus sueños desvanecidos, todo lo cual se entrelazaba con el proyecto. Quería atraer a aquellos chicos hacia lo que había aprendido en su búsqueda, demostrando que, igual que el avión en restauración, cada uno tenía el potencial de ser algo valioso. El día de la presentación llegó tras días de preparación, y Miguel se sintió abrumado por una mezcla de alegría y ansiedad. Sabía que no todos los jóvenes estarían interesados, sin embargo, sentía la obligación de compartir esta historia. La sala estaba llena de curiosidad, y al comenzar a hablar sobre el avión que había pasado de ser un recuerdo desgastado a un símbolo de esperanza, logró captar la atención de más de uno. Mientras hablaba, los rostros se transformaban con interés genuino, y sentía que había un momento especial, la conexión. Aquel grupo de adolescentes, que en un principio solo miraban desde la lejanía, comenzaba a acercarse, a hacerse preguntas, a soñar en voz alta. Era el mismo brillo en sus ojos que él había experimentado al descubrir su propia historia. Sin embargo, a medida que el entusiasmo crecía, también lo hacía la presión interna. Se preguntaba si realmente estaba preparado para dar este paso final. ¿Y si se sentían decepcionados? ¿Y si el taller no daba resultado? Esta dualidad de energía positiva y dudas atormentaba su mente, generando un torbellino emocional que lo empujaba hacia adelante, pero también lo mantenía en guardia. Al terminar la reunión, varios chicos se acercaron a preguntarle más sobre el taller. Miguel, sintiendo una chispa de inspiración en esos momentos, les sonrió y les hizo prometer que volverían. Sin poder contener el impulso, se despidió con un fervor renovado, dejando abiertas las puertas a algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino también la suya. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud permanecía. Aún había secretos del pasado de su abuelo que no había desenterrado. Esa noche, mientras revisaba las páginas del diario, se topó con una anotación que mencionaba a un misterioso amigo de su abuelo, alguien que había jugado un papel crucial en su juventud. Sin poder contener la curiosidad, Miguel se dio cuenta de que estaba a punto de desentrañar un nuevo capítulo que podría redefinir su percepción del legado familiar. ¿Quién era ese amigo y qué secretos guardaba? Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, se preparó para enfrentarse a esta nueva revelación en su búsqueda por la verdad. La mañana siguiente, la luz del sol apenas iluminaba el taller cuando Miguel decidió sumergirse de lleno en su investigación sobre el amigo de su abuelo. Sentía que cada palabra en el diario era un hilo que lo conectaba con su pasado, y determinó que iba a seguir ese hilo hasta el final. La curiosidad lo abrazaba mientras pensaba en cómo esa figura enigmática podría haber influido en la historia familiar, y lo logró, encender otra chispa de motivación para su proyecto. Primero, Miguel hizo un esquema de investigación. Quería entender por qué su abuelo había mencionado a este amigo de forma tan significativa y decidida.
Escribió el nombre en su cuaderno y lo subrayó varias veces. Un golpe de inmensa urgencia se apoderó de él, tenía que encontrar a esta persona, o al menos a alguien que pudiera guiarlo hacia ella. La conexión era más que una simple búsqueda, era un método para encontrar la fortaleza en sí mismo y en su legado. A medida que pasaban las horas, la idea de comenzar los talleres volvió a su mente. No solo quería involucrar a los jóvenes del barrio en la restauración de aviones, sino que anhelaba darles un sentido de pertenencia y conexión a un pasado que no solo les pertenecía a ellos, sino también a sus familias. Decide que la búsqueda de la verdad familiar debía entrelazarse con el proyecto, creando una narrativa poderosa que resonara en la comunidad. Miguel comenzó a contactar a viejos amigos de su abuelo. La posibilidad de sumergirse en sus recuerdos lo llenaba de emoción, aunque también lo hundía en un mar de ansiedad. Cada llamada era un riesgo, podía recibir respuestas contradictorias o, en el peor de los casos, no obtener ninguna respuesta. Sin embargo, era un riesgo que estaba dispuesto a asumir por el potencial de crecimiento personal que conllevaba. El primer contacto fue un antiguo compañero de la Fuerza Aérea, un hombre llamado Julián. Miguel lo recordó con cariño, ya que su abuelo a menudo hablaba de él como un verdadero amigo en momentos difíciles. Al describirle lo que buscaba, notó que cada palabra que pronunciaba demandaba un esfuerzo consciente para mantenerse firme a pesar de los nervios. Julián escuchó pacientemente, y Miguel le explicó su plan de los talleres y cómo esos sueños de su abuelo lo habían inspirado. Tu abuelo era un hombre de honor y determinación, comenzó Julián, pero también tenía sus secretos. Fue un verdadero pionero en muchas formas. Aquellas palabras resonaban en Miguel, dándole fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, había algo en la voz de Julián que dejaba entrever un dolor oculto. Sus dudas aumentaban, cada respuesta traía consigo más preguntas. Después de la conversación, Miguel regresó al taller sintiéndose más decidido que nunca. La búsqueda de la verdad ahora estaba unida a su propio proceso de sanación. Pero a pesar de la claridad que estuvo sintiendo, una sombra de incertidumbre comenzó a nublar su perspectiva. Se le ocurrió que la verdad podría no ser solo un legado de fuerza y resiliencia. ¿Y si su abuelo había tenido partes de su vida que desearía haber cambiado? Miguel entendió, en ese momento, que el viaje por la restauración no sería solo físico. Tendría que reconectar con su abuelo a nivel emocional, enfrentar sus fantasmas y asumir que, a veces, el legado también puede estar teñido de arrepentimientos. Mientras intentaba procesar esta dualidad, se dio cuenta de que su búsqueda lo estaba transformando de maneras que no había anticipado. Se encontraba entre el fervor de ofrecer un futuro esperanzador a los jóvenes del barrio y la necesidad de acercarse a una historia familiar más compleja de lo que había imaginado. Esa noche, frente al medallón, Miguel sintió la urgencia de avanzar. En la búsqueda de su abuelo, también estaba buscando a la persona que él mismo quería llegar a ser. Se sintió listo para abrir una nueva puerta, una que lo llevaría a confrontar más verdades sobre sí mismo y sobre su familia. Con el corazón acelerado y la determinación renovada, preparó una nueva lista de contactos, más enfocados y específicos. Alejandro, quien había sido mencionado repetidamente por Julián, pronto sería su siguiente objetivo. ¿Qué podría revelarle sobre su abuelo? ¿Qué secretos se esconderían tras esa amistad? Con cada respuesta que anhelaba, no podía evitar preguntarse si su propia historia se entrelazaría con la de ese amigo en formas inesperadas. La búsqueda de la verdad estaba a punto de hacerse más intensa, y Miguel sabía que cada respuesta podía exigir un precio mayor. Desde su corazón, emergía la pregunta más profunda: ¿estaba realmente preparado para enfrentar la verdad detrás de quién era su abuelo y lo que eso significaría para su propio camino? Miguel despertó temprano, el eco de la conversación con Julián aún resonando en su mente. El día prometía ser decisivo. Había decidido que, más que buscar a Alejandro, necesitaba prepararse emocionalmente para lo que pudiera descubrir. La ruta hacia su abuelo ya no solo era un trayecto físico, sino un viaje al interior de su propia identidad.
sentado en el banco del taller, frente a las herramientas que de niño había manejado con asombro y curiosidad, empezó a dibujar el mapa de su investigación mental. Aquellas herramientas representaban no solo un legado sino un símbolo de su propio deseo de ser un constructor, no solo de aviones, sino de su propio futuro. Tomó un cuaderno y junto al nombre de Alejandro, escribió, ¿qué significa realmente la lealtad? La pregunta lo inquietaba, pues tenía miedo de lo que podría revelar sobre su abuelo y, por extensión, sobre sí mismo. Mientras organizaba los materiales, se vio obligado a enfrentar un dilema moral en su mente. ¿Realmente quería conocer la verdad aunque ésta pudiera desmantelar la imagen idealizada que había construido de su abuelo? Se sintió dividido. Por un lado, deseaba una conexión auténtica, por el otro, el temor a que esa conexión trajera a la luz aspectos dolorosos que preferiría dejar enterrados. Miguel hizo una búsqueda reflexiva. Recordó con claridad las historias que su abuelo contaba sobre valentía y sacrificio, pero se dio cuenta de que también invisibilizaba momentos de fragilidad. Era un ecosistema de recuerdos crudos y ajustados, un reflejo de la esencia humana que muchas veces se esconde bajo capas de valentía superficial. El deseo por obtener respuestas se tornó tan intenso que su cuerpo enfrentó una mezcla de nervios y determinación. A medida que el día avanzaba, preparó un nuevo conjunto de preguntas para Alejandro. Buscaba no solo entendimiento, sino también una conexión que pudiera aliviar sus propias inseguridades. Mientras revisaba la lista, una sensación de responsabilidad lo invadió. Si Alejandro realmente conoció a su abuelo en momentos oscuros, esa experiencia podría reflejar sus propios miedos. La tarde se deslizó entre sus dedos mientras la angustia crecía. Estaba en camino a convertirse en el hombre que su abuelo soñó que sería, pero también enfrentaba el riesgo de descubrir que esa imagen ideal no correspondía a la realidad. Su mente se enfrentaba a un juego de sombras entre los recuerdos glorificados de su abuelo y la inminente verdad de un hombre complejo. La llegada de la noche trajo consigo la inyección de resolutivos. Con el corazón latiendo fuertemente, Miguel marcó el número de Alejandro. Caterina, la compañera de su abuelo, había mencionado que él vivía cerca. Con cada tono de llamada, la urgencia se intensificaba y su mente giraba en un ciclo de preguntas sin respuesta. ¿Qué imagen de mi abuelo descubriré? Finalmente, una voz gravemente conocida al otro lado de la línea rompió el silencio. Era el momento que había estado esperando y al mismo tiempo, temiendo. Las palabras que surgirían de esta conversación no solo moldearían el legado familiar, sino que también podrían definir la figura que Miguel empezaba a construir de sí mismo. Hola, soy Miguel, el nieto de Julián, comenzó, su voz temblando ligeramente. Estoy investigando la historia de mi abuelo pero antes de que pudiera continuar, un susurro lleno de añoranza interrumpió su discurso. La conexión que había deseado ardía en el aire, pero ahora el peso de la verdad comenzaba a imponerse sobre las esperanzas. Un nuevo nudo de incertidumbre se amarró en su estómago. Había llegado el momento de deshilachar el pasado, pero, ¿se estaba preparando para lo que podría descubrir? Las sombras del legado personal lo aguardaban, y en su mente resuena una pregunta: ¿a qué precio conoceré al verdadero Julián? La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo afilado. Había una calidez y a la vez una pesadez en su tono que hacían evidente la carga de recuerdos compartidos, historias vividas pero sepultadas bajo el tiempo. Miguel se sintió atrapado en un juego de luces y sombras, entre la necesidad de saber y el deseo de permanecer en la ignorancia. Espera un momento, Miguel, dijo Alejandro, dejando entrever esa pausa que sugería una historia compleja. Tu abuelo era un hombre admirable, pero también enfrentó decisiones difíciles. Las palabras han resonado en el interior de Miguel, como campanas que marcan el paso del tiempo. La esperanza de construir una imagen íntegra de su abuelo se comenzaba a desvanecer, desplazándose hacia una mezcla de curiosidad y temores latentes. ¿Qué decisiones había tomado Julián que podrían afectar su propia percepción?
¿Podría la figura de héroe que había cultivado a lo largo de los años transformarse en un conjunto de elecciones cuestionables? Con cada palabra que Alejandro compartía, Miguel se adentraba más en el laberinto de su mente. Se sintió un poco como un niño entre la complicidad de las historias que sus padres le contaban de su abuelo, pero ahora tomando una ruta diferente, el camino del descubrimiento. Cuéntame más, dijo, tratando de recobrar la calma en su voz. Pese a que su corazón latía de manera frenética, Alejandro expuso sus recuerdos, experiencias de un pasado compartido con Julián en un contexto donde la lealtad y la supervivencia a menudo estaban en conflicto. Compartió momentos que habían sido ocultos bajo la brillantez del heroísmo. Miguel escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle, cada revelación que se parecía a una pieza de un rompecabezas olvidado. Él tomaba decisiones que podían salvar vidas, Miguel, pero había un costo, explicó Alejandro. A veces, la lealtad a su país significaba traicionar a su conciencia. Las palabras resonaban en la mente de Miguel como ecos de verdades universales, recordándole sus propios dilemas, todos los momentos en que había tenido que elegir entre cumplir con las expectativas y ser fiel a sí mismo. Sintió una profunda conexión con aquellos tiempos sombríos que le eran ajenos, como si él también estuviera lidiando con elecciones que iban más allá de lo superficial. ¿Y qué hay de la redención?, preguntó, su voz llena de urgencia. ¿Puede uno ser perdonado por lo que ha hecho si lo que hizo fue por amor a los demás? Alejandro cerró los ojos por un instante, como si estuviera utilizando su memoria para buscar una respuesta que pudiera calmar las tormentas interiores de su interlocutor. La redención es complicada, Miguel. Se trata de enfrentar el pasado, de buscar la verdad, aunque sea dolorosa. Mientras hablaban, Miguel sintió que algo cambiaba en su interior. La conversación era como un espejo que reflejaba no solo la historia de su abuelo, sino también su propia búsqueda de identidad. La verdad podría doler, pero también traer consigo un nuevo sentido de propósito. Finalmente, Alejandro terminó su relato con un susurro. La historia que no conocías podría liberarte, o puede colocarte en un conflicto interno. Pero debes estar dispuesto a enfrentarlo. Esa última frase quedó flotando en el aire entre ellos, y Miguel comprendió que su viaje estaba apenas comenzando. Las revelaciones habían sembrado en él una fuerza renovada, pero también un desafío extraordinario, encontrar su propia verdad y reconciliarla con el pasado que había creído conocer. La conversación concluyó, pero el impacto de lo escuchado vibraba dentro de él. Mientras colgaba el teléfono, Miguel se sintió como si estuviera parado en el borde de un abismo, con la vista de un nuevo horizonte ante él. Ya no había vuelta atrás. ¿Estaré dispuesto a descubrir lo que Julián realmente fue?, se preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora sostenía sobre sus hombros. El legado podría ser un peso o una guía en su propio viaje. Se adentró en la penumbra de la noche, con un nuevo cuestionamiento. Ardiendo en su mente, ¿qué significado se forjará a partir de la verdad que estoy a punto de descubrir sobre mi abuelo? Un nuevo camino se abría ante él, lleno de incertidumbres, y aunque empezaba a sentir un rayo de determinación, también sabía que los mayores miedos a menudo se esconden en los rincones más oscuros de la familia. La duda seguía siendo una sombra constante en su mente, mientras se preparaba para un viaje que llevaría su búsqueda de la verdad a niveles que nunca había imaginado. Miguel despertó al día siguiente con el sol filtrándose a través de las cortinas, la conversación de la noche anterior aún resonando en sus pensamientos. Las palabras de Alejandro parecían haber despertado un nuevo sentido de presión y anhelo en su interior. No se trataba solo de su abuelo, era un camino hacia su propia identidad, una búsqueda de autenticidad que lo llevaría más allá de lo conocido. Se sentó en la cama, meditando sobre su propio legado. Había pasado años en el mundo corporativo, buscando alcanzar un éxito que a menudo se sentía hueco y carente de propósito. Siempre había perseguido los objetivos que la sociedad había dictado, la carrera prominente, el auto nuevo, los viajes. Pero ahora,
esas metas palidecían ante la intensidad de las revelaciones que había comenzado a acarrear su pasado familiar. La necesidad de descubrir la verdad sobre Julián se transformó en un impulso. Decidió que el primer paso debía ser investigar. Se dirigió a la biblioteca de su barrio, un espacio que solía parecerle un tanto polvoriento, pero que ahora lo miraba como un lugar lleno de posibilidades. Su mente se agitaba con preguntas, cada una más urgente que la anterior. ¿Qué documentos sobre su abuelo existían? ¿Habría algún testimonio, alguna foto que lo conectase con aquel pasado que tan cuidadosamente había sido ocultado? Pasó horas entre estanterías, buscando obras sobre la historia de su país y recortes periodísticos que hablasen de la época en la que Julián había estado activo. Cada hoja, cada palabra, parecía un ladrillo siendo colocado en el camino hacia el entendimiento. Sin embargo, conforme las horas pasaban, la frustración comenzó a asentarse como una niebla espesa en su mente. Finalmente, en una esquina apartada de la biblioteca, encontró un viejo diario de un veterano, perteneciente a alguien de la misma unidad que Julián. Lo tomó con manos temblorosas, un destello de esperanza iluminando su corazón. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, los relatos de batallas, decisiones difíciles y dilemas morales comienzan a darle vida a una historia que hasta ahora había permanecido muda. Cada palabra de aquel veterano parecía chocar con su corazón, resonando con las realidades que había comenzado a enfrentar sobre su propio camino. Una frase en particular capturó su atención: a veces, el verdadero enemigo no está en el campo de batalla, sino dentro de nosotros mismos. La verdad se dibujaba cada vez más nítida. Si Julián había tenido que luchar contra sus propios demonios, ¿no era eso una batalla que también Miguel debía enfrentar? Regresó a casa con la mente llena de conflictos internos, desbordando análisis y reflexiones. La búsqueda de la verdad se convirtió en un espejo en el que podía ver reflejados no solo los logros, sino también las fallas de su propia vida. La posibilidad del dolor y la transformación se sentía abrumadora, como ondas que agitaban la superficie tranquila de un lago. Esa noche, mientras revisaba las notas que había tomado en la biblioteca, recibió un mensaje inesperado de Alejandro, instándolo a reunirse. «Hay algo más que necesito contarte. Algo que cambiará todo», le escribió. Su corazón se aceleró. Eran palabras que prometían nuevas revelaciones y más profundidad a su búsqueda. La combinación de ansiedad y emoción burbujeaba dentro de él. Cada vez que pensaba en lo que podría descubrir, su resolución se intensificaba, no podría esquivar su historia. La redención de Julián, su propia lucha por forjar un futuro significativo, todo estaba entrelazado, con el medallón de su abuelo brillando en su mente, un símbolo de esperanza y riesgos. Miguel se preparó para dar un paso más profundo en su viaje. Era el momento de enfrentarse a los fantasmas del pasado, de descubrir qué legado realmente deseaba dejar. El eco de su decisión reverberaba en su interior. La historia de Julián, su búsqueda de verdad, el inesperado encuentro con Alejandro, todo lo conducía hacia un destino que aguardaba, indescifrable y fascinante. ¿Sería capaz de aceptar lo que descubriría? El pasado realmente podía arrojar luz sobre el futuro que deseaba construir, y así, Miguel se preparó para la reunión con Alejandro, sintiendo que, tal vez, el camino hacia su propia redención comenzaría en el revelador encuentro. Pero la pregunta seguía latente: ¿qué secretos desenterraría, y qué costo personal tendría que pagar por conocer la verdad? La inquietante mañana llegó con un cielo nublado, como si el tiempo mismo presagiara la intensidad del encuentro que Miguel estaba a punto de tener. Había estado repasando el mensaje de Alejandro, las palabras impresas en su celular parecían tomar vida propia, resonando en su mente. La promesa de un cambio, un giro inesperado en su búsqueda de identidad, lo mantenía en un estado de tensión constante. Se encontraba en un café, el aroma del café recién molido inundando el aire mientras la gente a su alrededor charlaba despreocupadamente. Sin embargo, para Miguel, cada voz se volvía un murmullo distante. Su mente estaba enfocada en las revelaciones que Alejandro había prometido.
¿Qué verdad podría ser tan poderosa que tuviera el potencial de transformarlo? Mágicamente, el medallón de su abuelo parecía pulsar en su bolsillo, recordándole que la búsqueda del pasado podría ser la clave para su futuro. Al llegar, Miguel reconoció la figura de Alejandro en la mesa del fondo, con una expresión que delataba tanto emoción como ulterior preocupación. Desde el primer instante en que sus miradas se encontraron, Miguel sintió una conexión más allá de la conversación previa. Era un lazo forjado por la curiosidad y el deseo compartido de confrontar verdades ocultas. Gracias por venir, comenzó Alejandro, su voz firme y serena. Lo que sé no es fácil de compartir, pero creo que es esencial. Miguel asintió, intensificando su concentración y tratando de calmar el torbellino en su interior. Mientras Alejandro hablaba sobre su propio descubrimiento, menciones sobre Julián empezaron a fluir, pero cada palabra era como un hilo que tejía el relato de un enigma mayor. Julián no solo era un héroe por su valentía en la guerra, también enfrentaba demonios que muchos no podrían imaginar. Sus decisiones, las que lo llevaron a convertirse en lo que fue, marcaron su vida de formas que tú ni siquiera imaginas, reveló Alejandro con una intensidad que apretaba el pecho de Miguel. Las piezas empezaron a encajar a medida que Alejandro narraba anécdotas relacionadas con Julián, las cuales comenzaban a ofrecer claridad a la confusión que había experimentado en su propia vida. Lo que pasó en la guerra no se limitaba a combate, se hablaba de lealtades, traiciones, y sobre todo, del enfrentamiento entre los ideales y la cruda realidad. Un silencio espeso se instaló entre ellos, mientras Miguel absorba las revelaciones. ¿Podría esa lucha interna de su abuelo reflejarse en su propia existencia? ¿Las decisiones que su abuelo había tomado eran un espejo de las que él debía enfrentar? La revelación le pareció tanto liberadora como aterradora. Finalmente, Alejandro se inclinó con gravedad. Hay documentos, cartas que Julián envió a su familia, documentos que nunca llegaron a ser leídos. Estas cartas pueden responder muchas preguntas no solo sobre él, sino sobre ti mismo. Lo que encontraste en la biblioteca fue solo el inicio. La idea de acceder a esas cartas lo electrificó. Sin embargo, la ansiedad empezó a surgir como un torbellino interno. Miguel se preguntaba si realmente estaba preparado para enfrentar el legado sombrío de su abuelo, para descubrir no solo los trozos gloriosos, sino también los dolorosos que pudieran romper la imagen idealizada que tenía de él. Un nudo formándose en su estómago, Miguel hizo una pausa. ¿Y si el descubrir lo que hizo me cambia para siempre?, cuestionó, sintiendo la urgencia de encontrar su propio rumbo. Alejandro lo miró con comprensión. A veces, Miguel, solo enfrentando nuestros miedos y el dolor del pasado podemos encontrar la paz que anhelamos. El verdadero viaje apenas comienza. Las palabras resonaron profundamente en su interior, empujándolo hacia un punto de no retorno. Se dio cuenta de que este no era solamente el viaje de su abuelo, sino el inicio de su propia transformación. Miguel sentía que lo que estaba a punto de descubrir podría redefinir su existencia. Mientras se levantaban para salir, Alejandro lo miró a los ojos y dijo: la vida es donde el conocimiento se encuentra con las decisiones. ¿Te atreves a encontrar tu verdad? La pregunta vibró en el aire, como una cuerda tirante esperando ser soltada. Miguel sintió el peso del momento, consciente de que la búsqueda de su pasado sería la clave para forjar su destino. La incertidumbre se había moldeado en un reto. En ese instante, se dio cuenta de que entrar en esa oscuridad podría finalmente también llevarlo a la luz. ¿Estaría dispuesto a desvelar la historia completa, asumiendo el desafío que implicaba? El eco de su decisión reverberaba en su mente. La siguiente revelación de Julián estaba a un paso de distancia, pero sentir la presión de lo desconocido era casi abrumador. Con el corazón acelerado, Miguel sintió que, inevitablemente, el tiempo para enfrentar sus propios demonios se acercaba. ¿Podría confrontar sus verdades más profundas y salir fortalecido, o quedaría atrapado en un legado que nunca eligió? Miguel dejó el café con un nudo en el estómago y la mente en ebullición.
Mientras caminaba por las calles, cada paso resonaba con la promesa de lo desconocido. La conexión con Julián empezaba a parecerse a un hilo que lo unía a un pasado que había evitado explorar. La idea de las cartas se hacía más insistente en su mente, como un canto profundo que exigía atención. ¿Qué misterios encerrarían esas palabras no leídas? La urgencia de la búsqueda que se avecinaba comenzaba a apoderarse de él. Su decisión fue enfática: encontrar esas cartas y rastrear cada pista que pudiera llevarlo a conocer del todo a su abuelo. Sin embargo, un mar de dudas surgió de inmediato. ¿Sería capaz de soportar la verdad si ésta se revelaba dolorosa? Las experiencias de Julián, ahora más humanas y cercanas gracias a Alejandro, le hacían sentir que su propia vida era un eco de sus elecciones, una versión distorsionada pero conectada. Determinado, Miguel se dirigió a la pequeña biblioteca donde había comenzado su búsqueda. Su mente trazaba un mapa de acción: estudiar, descubrir, comprender. La biblioteca era un laberinto lleno de historias, y ahora su tarea sería buscar no solo documentos, sino también las emociones que habían quedado atrapadas en el tiempo. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, arrojando finas sombras en su camino, recordándole que a veces la verdad se oculta bajo la superficie. Al entrar, respiró la nostalgia de las páginas amarillentas y los libros polvorientos. Su plan era metódico. Se sumergió en los registros de la época de Julián, buscando referencias, cartas y cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre su vida. Para su sorpresa, encontró un rincón donde las cartas de soldados eran recopiladas. La fuente de esa recopilación era un hombre que había conocido a Julián durante la guerra. La intriga se intensificó, alimentada por la posibilidad de obtener una prueba tangible de su legado. Miguel tomó nota de la dirección de aquel hombre, y una oleada de determinación lo atravesó. No podía dejar que el miedo a lo desconocido lo detuviera. Así fue como se encontró de pie frente a la casa de ese veterano, cada latido marcando el ritmo de un futuro incierto. Llamó a la puerta con un sentido de urgencia que lo desbordaba. Un anciano de mirada serena y cansada le abrió. La conversación que siguió fue una danza delicada entre la curiosidad y la vulnerabilidad. Miguel escuchó historias sobre la valentía de Julián, sus sacrificios y sus temas recurrentes de miedo y honor. Se dio cuenta de que, a través de las experiencias de su abuelo, otros también llevaban sus propias batallas internas, reflejando el dolor de quienes se aferran al pasado. Mientras el anciano compartía una carta que nunca había llegado a ser enviada, Miguel sintió que una parte de su propia identidad se revelaba. Las palabras eran un eco de todas las luchas que había temido enfrentar. Las decisiones que Julián había tomado, cada una impregnada de una lección sobre resiliencia, parecían invitarlo a transformar su propio camino. Por primera vez, comprendió que el legado no era únicamente una carga, sino una herencia de fuerza. Contrariamente a la anticipación del horror, Miguel empezó a ver la posibilidad de liberación a través de la verdad. Las letras que se deslizaban por la hoja parecían ofrecer un mapa no solo hacia el pasado, sino hacia su propio futuro. Al cerrar el encuentro, algo dentro de él cambiaba. La búsqueda no se trataba solo de un pasado escondido, sino de un futuro que ya estaba empezando a construirse. Al despedirse del anciano, Miguel sintió que había configurado un nuevo rumbo en su vida. Sin embargo, al caminar hacia su coche, la realidad volvió a asediarlo. No había garantías de que las revelaciones que se avecinaban fueran sencillas. ¿Estaría preparado para lo que descubriera? La importancia de su viaje ahora resonaba más fuerte que nunca en su interior. Mientras encendía el motor, la intriga de la próxima verdad encerrada en las cartas de Julián lo absorbía. Un ciclo de revelaciones, elecciones y confrontaciones había comenzado. Con cada milla que recorría, la pregunta se hacía más claro y aterrador: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para desentrañar la historia completa, incluso si cada pieza podría amenazar los cimientos de su propia identidad? El desafío por descubrir la verdad estaba a la vista, y Miguel exhaló profundamente, preparándose para enfrentar lo que vendría.
El último destello del sol se ocultaba en el horizonte mientras Miguel se aventuraba hacia el taller, sintiendo cómo la determinación creciente lo llenaba por dentro. Cada paso resonaba como un nuevo propósito que lo guiaba. Desde que había descubierto las cartas de su abuelo y escuchado las verdades compartidas por Alejandro, su vida se había transformado en una búsqueda inquebrantable. No solo se trataba de desenterrar secretos familiares, era la oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Al llegar al taller, Miguel se encontró rodeado por los restos del avión que había trabajado con tanta devoción. Los trozos de metal ahora parecían deslumbrar con una luz diferente, como un símbolo de resiliencia. Sin pensarlo, se sentó en el banco de trabajo y sacó el medallón. En ese momento, comprendió que no podía seguir cargando el peso de su historia sin liberarse de las sombras que lo sostenían en el pasado. Tenía que honrar no solo a su abuelo, sino también a sí mismo. Con cada dibujo y cada trazo de su pasión, comenzó a experimentar un proceso de catarsis. Se dedicó no solo a restaurar un avión, sino a reconstruir los fragmentos de su vida y recuperar lo que había perdido al aire, la confianza y el sentido de pertenencia. Con el medallón como fuente de inspiración, Miguel empezó a abrirse a los jóvenes del barrio de una manera más profunda. Usó su historia y la de su abuelo como herramientas de conexión para mostrarles que todos llevamos cicatrices, pero también la capacidad de sanar y elevarnos. Los talleres de restauración de aeronaves comenzaron a tomar forma rápidamente. Miguel decidió que no se trataría solo de mecánica, sino de un espacio donde los adolescentes pudieran hablar sobre sus propias luchas, sobre los fantasmas que los seguían, y descubrir, como él, el valor detrás de cada batalla personal. En cada sesión, se alentaba a los jóvenes a compartir sus historias. Las paredes del taller se llenaron de relatos, risas y una chispa de esperanza que jamás había experimentado en ese lugar. El día de la inauguración fue memorable. Al mirar a aquellos jóvenes entusiasmados, sintió que el eco de su historia se convertía en una sinfonía de renovación y sanación. Con cada máquina que reparaban juntos, formaban un vínculo que trascendía sus experiencias individuales. Miguel pudo ver que él no solo había restaurado un avión, había creado un puente hacia su propia redención y la de su comunidad. Por primera vez, Miguel se sintió como un líder genuino, un portador de historias entrelazadas por la vulnerabilidad y el poder del esfuerzo compartido. Recibió mensajes y agradecimientos de los jóvenes cuyas vidas habían cambiado. El avión, el taller y el medallón habían cimentado una nueva identidad en ellos. Las sombras dentadas de su pasado comenzaron a desvanecerse mientras la risa y la camaradería llenaban el aire. Miguel se dio cuenta de que había superado sus propios fantasmas. Justo cuando creyó que había alcanzado su límite, un grupo de veteranos visitó el taller. Entre ellos estaba Julián, quien se acercó con una fragorosa mirada orgullosa. He oído cosas increíbles sobre ti, Miguel. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo, mientras la voz se entrecortaba por la emoción. Fue una validación de su viaje, un reconocimiento que superó su búsqueda de aceptación. Miguel había llegado a un punto donde la historia no solo representaba un legado de luchas y pérdidas, sino de amor y unión. Sentía una conexión poderosa con su abuelo a través de las decisiones que había tomado y el camino de restauración que había escogido. La búsqueda de la verdad se había transformado en un viaje de descubrimiento que había restaurado su espíritu y otorgado un nuevo propósito a su vida. Finalmente, en un acto simbólico de cierre, Miguel reunió a todos los jóvenes del taller. Les pidió que escribieran sus propios sueños en una hoja de papel, como un homenaje a sus aspiraciones. Entregó esas hojas, junto con el medallón, al avión en restauración. Este medallón representa la lucha, pero también la esperanza. Aquí, todos ustedes pueden levantar vuelo, dijo mientras una risa resplandecía en sus rostros. Miguel se dio cuenta de que cada paso de su viaje había sido un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Había aprendido a liberar el pasado, honrar la memoria de su abuelo, y entender que las cicatrices son parte esencial de la historia que elegimos contar.
Con una renovada autoestima y un propósito claro, Miguel sonrió mientras veía a su comunidad crecer, al igual que su propio espíritu, con el viento de la esperanza soplando a su favor. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. No olviden suscribirse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.